Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a un nuevo programa de Entre Tanto Entretente. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con energía, ya sabéis que me gusta empezar así los lunes. Así que por ello en el programa de hoy vamos a hablar de deporte y también de salud. Comenzamos. Y comenzamos el programa de hoy haciendo deporte con Valentina Fitillín. Muchos de vosotros ya la conocéis porque ella era quien presentaba nuestro programa de Alaurín es Deporte y estoy segura de que os va a encantar pasar estos 15 minutos con ella haciendo deporte de manera divertida. Comenzamos. Muy buenas, espero que hayas tenido un gran día y vamos a seguir teniéndolo con una clase de pilates que vamos a utilizar material. El material que vamos a utilizar va a ser banda elástica. Si no tienes banda elástica también lo puedes hacer sin banda, todos los ejercicios, y vamos a fortalecer y trabajar la parte de nuestro core y nuestra pierna. Y vamos a realizar ejercicios muy sencillos, los cuales vamos a hacer 3 series de entre 8 y 12 repeticiones. Nos ponemos boca arriba y la banda nos la vamos a poner en el pie. Bien, vamos a coger el extremo, nos vamos a tumbar, vamos a realizar punta hacia adelante y subo la pierna completamente estirada. El mismo aire.
9, 10, 2 más, 1, 2, muy bien. Ahora vamos a dejar la banda y vamos a llevar las manos detrás en la espalda. Vamos a llevar las piernas y vamos a hacer V aquí. 1, 2, coges aire y expulsa. Coges aire. Llevamos 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2. Muy bien. Cogemos la banda, nos la ponemos y hacemos el mismo ejercicio pero con la banda. Abres las piernas a la altura de la cadera aproximadamente y subimos. Bien. Una vez en 90 grados, los brazos bien tensionados en su sitio y arriba. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2. Muy bien, descansas y realizamos 90 grados y ahora abrimos y llevamos hacia el lateral, es decir, abro y abro hacia el lateral y vuelvo. Extiendo, abro y vuelvo. 3, coges aire y expúlsalo. 4, 5, mis brazos quietos. 6, 7, 8, 9, 10 y 2 más. 1, 2. Muy bien. Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Espero que te haya gustado, que lo realices lo mejor que sepas con lo que tienes y con lo que sepas. Atenta a todas las explicaciones, a toda la técnica. Y si no tienes banda elástica, no pasa nada. Lo puedes hacer todo sin banda elástica. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por darle a like, compartir y darle amor y apoyarme. Nos vemos en el siguiente. Muy buenas. Vamos a hacer una rutina de pilates para fortalecer el core y el tren inferior. Vamos a darle bien enfoque, sobre todo al tren inferior, al glúteo, a las piernas. Es muy importante el control muscular, esa respiración y estar totalmente concentrado en lo que estamos realizando. Vamos a realizar 3 series de entre 8 y 10 repeticiones. El primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a ir en cuadrilla, vamos a apretar el abdomen, vamos a mover de la postura, vamos a extender la pierna y subimos la pierna y venimos hacia y ahora. Cambias, sube. Coges aire y expulsas también. 4,
la pierna hacia libertad, hacia afuera y subir. Cuando estamos subidos, apretamos el glúteo. Cojo aire y expulso. Cojo aire y expulso. Es abdomen. Es importante subir la pierna y contraer el glúteo. Cojo aire por la nariz, bajo, llego abajo, subo el brazo y subo. 3, 4, 5 y subo. 1, 2, 3, 4, 5, subo. 5.
Espero que hayáis disfrutado esta rutina de deporte con Valentina Fitillín y pasamos ahora a hablar de salud. Mi compañera y colaboradora Leticia Cantero de Farmacia El Alamillo nos muestra cuáles son algunos de los consejos saludables que podemos seguir este otoño. Buenos días y bienvenidos un día más al videoblog de Farmacia El Alamillo. Estamos ya a finales de septiembre y casi todos hemos vuelto ya a la rutina. Para afrontar esta rutina con la mayor fuerza posible es necesario descansar muy bien. Por eso, en el vídeo de hoy queremos centrarnos en daros algunos consejos para descansar mejor. Lo primero que debemos de saber es que el sueño responde a un ritmo circadiano. ¿Y qué significa esto? Pues que el sueño está influenciado por la cantidad de luz que haya y la hora del día que sea. Y es que el sueño está conducido por un grupo de células que están programadas genéticamente para que durmamos de noche y estemos despiertos de día. Por eso el sueño de día nunca es de buena calidad. Para que podamos conciliar el sueño, este ha de prepararse, es decir, el sueño no es un proceso espontáneo. Durante esta preparación, el cerebro ha de enfriarse. Esta pérdida de temperatura se da a través de las extremidades. Por eso, cuando empezamos a tener los pies calientes, el cerebro empieza a estar más frío y es entonces cuando nos dormimos. Por otra parte, durante esta preparación también se da la producción de melatonina, una hormona encargada de ayudarnos a dormir. La producción de esta hormona es paulatina, hasta alcanzar un pico en el que se produce el sueño. Sin embargo, se ve interrumpida por la luz. Por eso es importante dejar de utilizar aparatos electrónicos que emitan luz, como puede ser el teléfono móvil, una media hora antes de irnos a la cama. Como sabéis, una vez que hemos conseguido quedarnos dormidos, el sueño responde a un ciclo de dos etapas, la fase REM y la fase no REM. En la fase no REM, además, podemos decir que a grandes rasgos tenemos otras dos fases, el ciclo de ondas largas y el ciclo de ondas cortas. Durante el ciclo de ondas cortas se produce el descanso que verdaderamente es reparador. Le sigue la fase REM, en la que el cerebro está muy activo y en la que se producen los sueños. Durante la noche se va alternando la fase de sueño de ondas cortas con la fase REM. Que este proceso ocurra con normalidad es lo que garantiza que el sueño sea reparador. Sin embargo, a veces pueden producirse pequeños estímulos, como puede ser un ruido o un movimiento de nuestra pareja, que producen pequeños microdespertares, que nos llevan de nuevo a la fase de ondas largas, en las que no descansamos como deberíamos. Para que esto no ocurra, algunos expertos aconsejan dormir en colchones separados e incluso en habitaciones separadas, que aunque no resulte muy romántico, os garantizará un descanso mejor. A continuación, os dejamos una serie de consejos para inducir el sueño con más rapidez. Tener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluidos los fines de semana y los días de vacaciones. Acostarnos siempre directamente en la cama, nunca en el sofá. Evitar la siesta. Si esta es indispensable, que nunca sea de más de 30 minutos. Evitar bebidas que contengan cafeína o teína. Aunque no lo percibamos, todas ellas alteran el sueño. Evitar comer 2 horas antes de acostarnos. Si estamos acostumbrados a ello, no debemos de hacer cenas copiosas. Intentar siempre cenar ligero. Realizar ejercicio físico 1 hora al día, preferiblemente por la tarde y al menos 3 horas antes de irnos a la cama. Evitar utilizar aparatos electrónicos, ya sean el móvil, el ordenador, la tablet o la televisión, al menos media hora antes de irnos a la cama. Apagar todas las luces de nuestra habitación, bajar las persianas. Mantener nuestra habitación a una temperatura agradable. Utilizar calcetines que nos ayuden a calentar nuestros pies para conciliar mejor el sueño. En la medida de lo posible, evitar estímulos externos que puedan provocar microdespertares, como el ruido o los movimientos de nuestra pareja. Dormir en colchones separados. Todas estas son medidas higiénicas que una vez que os acostumbréis a realizar os ayudarán a conciliar el sueño más rápido y a la vez a dormir mejor. Sin embargo, hay veces que, sobre todo por causas del estrés, nos cuesta mucho dormirnos y no paramos de dar vueltas en la cama. ¿Qué hacer en estos casos puntuales? Desde la farmacia os vamos a recomendar una serie de productos que os van a ayudar a conciliar el sueño más rápido. Sin embargo, antes de tomar nada, os aconsejamos que probéis las técnicas de mindfulness, que nos ayudan a través de la respiración a relajarnos y así a conciliar el sueño más rápido. Aquí abajo os dejamos el link de uno de los vídeos realizado por Isabel Cantero, psicóloga que trabaja aquí en Farmacia El Alamillo con nosotros, que os ayudará en este fin.
Si esto no resulta porque vuestro nivel de estrés es muy elevado, entonces ya sí que podéis recurrir a alguno de estos productos. Nuestra primera recomendación son los productos naturales. Entre ellos, los más conocidos son la valeriana, la tila, la melisa, la pasiflora, la lavanda o el espino blanco. Están disponibles en forma de comprimido, en infusiones, en gotas o incluso en aromatizadores. Estos productos naturales tienen efectos sedantes, específicos para el estrés y la ansiedad. Están contraindicados en algunos casos, como en el embarazo o en caso de haber consumido alcohol. Y además, aunque creamos que no, tienen efectos secundarios, como la somnolencia, la incapacidad de concentración o dolores de cabeza y estómago. Por lo que os recomendamos adquirirlos siempre en establecimientos sanitarios, donde un profesional pueda aconsejaros sobre ellos. Otra opción son los productos homeopáticos, como las flores de Bach. Debemos dejar claro que la homeopatía no presenta ensayos clínicos que avalen su eficacia, pero lo cierto es que existen personas que a nivel personal refieren mejoría en patologías menores tras el uso de homeopatía. Como la inducción del sueño tiene un componente psicológico al estar relacionada con el estrés o los nervios, la homeopatía puede servirnos de ayuda para conciliar el sueño evitando los efectos adversos de otros medicamentos. Una opción muy útil para ayudarnos a conciliar el sueño es también la melatonina. Como explicamos antes, esta es la hormona encargada de que nos durmamos, cuya síntesis aumenta por la noche y disminuye por el día. Asimismo, se conoce que con los años fabricamos cada vez menos melatonina, lo que explica que en líneas generales los niños duerman mejor que los mayores. De este modo, en nuestra farmacia podemos adquirir comprimidos de melatonina, que nos ayudará a dormir rápidamente, evitando los efectos adversos de los fármacos, que veremos a continuación, y sobre todo la dependencia que estos generan. Como cuarta opción tenemos los antihistamínicos, los cuales podéis adquirir sin receta médica en vuestra farmacia. Los antihistamínicos son fármacos que se estudiaron como medicamentos contra los procesos alérgicos, pero que se ha visto que entre sus efectos secundarios presentan la somnolencia. En este grupo tenemos algunas marcas publicitarias tan conocidas como la dormidina. Y como último recurso podemos acudir a los fármacos que ahora sí necesitan de prescripción médica. Estos son los hipnóticos, que se toman justo antes de acostarnos. Dentro de los hipnóticos, los más conocidos son las benzodiazepinas. Estos fármacos producen efectos secundarios que pueden llegar a ser muy graves, entre los que están una relajación de musculatura que puede llegar a ser tal que produzca caídas, el reflujo gastroesofágico o las apneas. Si se toman durante más de 12 semanas, se ha demostrado que incluso pueden llegar a producir Alzheimer. Además, estos fármacos pueden crear dependencia, de modo que pueda llegar a resultar muy difícil conciliar el sueño sin tomarlos. Y debemos recordar que nunca debemos suspender el tratamiento de forma abrupta. Por eso, cuando estemos en tratamiento con estos fármacos, debemos contar con la ayuda de nuestro médico y nuestro farmacéutico siempre. Esperamos que con estos consejos logréis tener un sueño de mayor calidad. Y os recordamos que estamos aquí en Farmacia El Alamillo, en Alhaurín de la Torre, para cualquier consulta de belleza, salud o bienestar. Os esperamos en el siguiente vídeo. Hola, bienvenidos un día más al videoblog de Farmacia El Alamillo. Estamos a finales de agosto, pero aquí en Alhaurín de la Torre sigue apretando muchísimo el sol. Hace poco os contábamos lo importante que resulta protegerse de la radiación solar, por los daños que ésta puede ocasionar sobre nuestra piel. Sin embargo, existen circunstancias en las que hay que protegerse más aún si cabe. Una de ellas es cuando estamos en tratamiento con un medicamento fotosensibilizante. ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabra? Hoy queremos hablaros de ello. Los medicamentos fotosensibilizantes son aquellos que tras tomarlos o aplicarlos y exponernos al sol pueden producirnos daños. ¿Pero qué tipo de daños? Pues básicamente los medicamentos fotosensibilizantes pueden producirnos dos tipos de daños: reacciones fototóxicas y reacciones fotoalérgicas. Las reacciones fototóxicas son aquellas que se producen cuando, tras tomar el medicamento, normalmente por vía oral, este amplifica, por así decirlo, el daño que puede producir el sol. De este modo pueden aparecer vesículas y ampollas, igual que si sufriésemos una gran quemadura. Este tipo de reacción suele aparecer en cuestión de minutos desde que nos exponemos al sol y es dosis dependiente, es decir, que cuanto mayor sea la dosis del medicamento que hemos tomado, mayor será la reacción.
Las reacciones fotoalérgicas, en cambio, suelen estar producidas por medicamentos de uso tópico, como las cremas, y requieren de un primer uso para que se produzcan. Los síntomas más comunes son la aparición de rojeces, el picor y los edemas. En este caso, no son dosis dependientes y suelen aparecer al cabo de 12 horas. ¿Y cuáles son los medicamentos que producen este tipo de reacciones? Pues lo cierto es que son medicamentos de uso muy común, que probablemente la mayoría de vosotros hayáis tomado más de una vez. Os mostramos a continuación cuáles son. Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno y el naproxeno. Los antihistamínicos, como la evastina, la loratidina, la cetiricina y la clorfeniramina. Los antiulcerosos, como el omeprazol y la ranitidina. Los anticonceptivos, como el estradiol, el etinilestradiol y el levonorgestrel. Los antihipertensivos, como el enalapril, el losartán y el alnodipino. Los hipolipemiantes, como la simvastatina, la lovastatina y la torvastatina. Los psicofármacos, como el diazepam y el alprazolam. Los antibióticos, como la acitromicina, la gentamicina, el norfloxacino y el ciprofloxacino. Y los antidepresivos, como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y la venlafaxina. ¿Qué debemos hacer entonces cuando estamos bajo tratamiento con alguno de estos medicamentos? En estos casos, lo ideal sería que no os expusieseis al sol en lo que dure el tratamiento. Sin embargo, si no tenéis más remedio, podéis tomar algunas medidas para evitar este tipo de daños. Recordad siempre utilizar crema solar antes de salir de casa. Podéis utilizar también gorros, gafas y mangas largas si la temperatura lo permite. ¿Qué hacer si ya se ha producido el daño? En estos casos os aconsejamos ir al médico cuanto antes, porque solo él puede determinar la gravedad del mismo y aconsejaros sobre si será necesario o no cambiar el tratamiento o la dosis del mismo. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad y os recordamos que estamos aquí en Farmacia El Alamillo para cualquier consulta sobre salud o bienestar. Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Cada año, 130.000 personas sufren un ictus en España, provocando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. Se estima el coste social del ictus en más de 6.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 5% del gasto sanitario público. Una de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y haz ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Es momento de actuar para impedirlo. Actúa contra el ictus. Por ti, por los tuyos.
Y esto ha sido todo por hoy, como siempre ha sido un placer pasar este rato de lunes con vosotros. Nos vemos de nuevo el miércoles a las 5 aquí en Torrevisión. Un beso muy fuerte y feliz inicio de semana. Dum 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 dum.